Buenas tardes, mi nombre es Robinson Contreras de la Escuela de Mantenimiento Mecánico, materia de elementos de máquinas 1, profesor Alcides Xavier. A continuación vamos a hablar un video de fatigas, inspecciones de esas fatigas, inspecciones visuales, inspecciones por radiografía, inspecciones por corriente EDI. Vamos a hablar también de unas gráficas por la edad de los puentes, un ejemplo real de puentes donde se ve la fatiga por el uso, por la edad de los puentes, por la parte de corrosión. Vamos a ver cargas cíclicas, cargas variables, debido a los pesos de los vehículos que pasan por estos puentes. Vamos a conocer también la historia de esos puentes. Esto es un ejemplo real de cargas por fatiga en estructuras, que es lo más nos compete a nosotros como ingenieros mecánicos. Continuamos hablando de este video de evaluación. Vamos a hablar primero del factor de fatiga. Decimos que el factor de fatiga, la resistencia a la fatiga de miembros grandes es más baja que en los pequeños. Al aumentar el tamaño de una pieza aumenta el volumen, por ende su superficie aumenta la probabilidad de formación de grietas. Además, a medida que aumenta el tamaño disminuye también la gradiente de esfuerzos y aumenta el volumen de material sometido a estos esfuerzos altos. Eso más o menos hablando del factor de fatiga. Hablamos de unos ejemplos real de fatiga, carga variable y cargas cortantes. Vamos a hablar de este caso de los puentes. Los puentes son estructuras que están expuestas al deterioro por efecto de fatiga debido a las condiciones de carga a las que están sometidos. Cargas dinámicas, cargas cíclicas y efectos ambientales debido a la exposición de ambientes corrosivos, pudiendo ser factores responsables de fallas importantes debido a su efecto degradante, a la rigidez de los mismos, llevándolos a un colapso incluso antes de haber alcanzado su resistencia. Vamos a hablar de los impactos. Los impactos nos dice que el deterioro por fatiga se inicia con defectos o microgrietas que actúan como zonas de concentración de los esfuerzos, generando la aparición y programación de grietas, específicamente una grieta de fatiga que puede iniciar en cualquier lugar de un componente donde el esfuerzo y la deformación sean lo suficientemente altos para causar un desplazamiento interno continuo. Luego sigue un periodo de propagación, también el desplazamiento alterno al que la grieta alcanza un tamaño crítico. En consecuencia, la vida de fatiga de un componente estructural por iniciación y propagación de una grieta es igual a la suma de su fase de iniciación y propagación. Cuando el componente contiene una imperfección tipo grieta, se reduce o elimina la vida de la fase de iniciación. Vamos a hablar de los puentes. Decimos que los puentes en carretera son estructuras susceptibles al deterioro por efecto de fatiga y las condiciones de carga, como ya hablamos antes. Vamos a hablar del paso vehicular. El paso vehicular, el desarrollo tecnológico ha propiciado apariciones de vehículos cada vez más pesados en respuesta a la demanda de transportistas que encuentran más lucrativa la operación de vehículos de mayor peso. Y por otra parte, el desarrollo económico reflejado en un notable incremento del parque vehicular. Inspecciones. Las inspecciones que se realizan a estas estructuras son, en este caso, inspecciones visuales, que determinan la condición del puente, también nos hacen generalmente por las calificaciones de los componentes, la escala de calificación, que es de 0 a 5, donde la calificación 0 denota la condición excelente y la calificación 5 en condición de crítica del puente. Mecanismos de deterioro, vamos a hablar los más importantes. Efectos mecánicos. Resulta un daño acumulado que se manifiesta en el agrietamiento del concreto, fracturas, daños en el esfuerzo, desprendimiento y recubrimiento de las piezas. Efectos físicos. Incluye el agrietamiento por contractación de concreto, gradientes de temperatura, presiones debidas a desclarización de las sales en los poros. Efectos químicos. Influyen en la contaminación por cloruros, reacción alcalítica, el ataque de sulfatos, ácidos. Resultan generalmente en reacciones expansivas, daños suficientes en concreto, el Bulyakov, como se llama. Efectos electroquímicos. Incluye la corrección del acero, el esfuerzo cuya protectora comienza a disparar la captación del ataque de cloruros. Inspecciones, como hablamos anteriormente, inspección visual, líquidos penetrantes, corrientes parásitas o EDI, partículas magnéticas, inspección de ultrasonido, radiografía industrial,
inversiones acústicas. Todas estas inversiones son las que se realizan los metales para poder conseguir cualquier desperfecto del mismo por el tiempo, o ya sea por soldadura o por imperfección de la estructura. Vemos algunos anexos de fatiga, edad de puente, mantenimiento, grietas por tránsito. Vemos un enfoque o un croquis de un puente, más o menos un puente desarrollado de una estructura normal. Vemos también donde una gráfica de puentes por la edad. Vemos cuantificar la edad de los puentes. Son gráficas ya hechas y observadas y calificadas. Vemos también una gráfica de tránsito promedio diario de vehículos pesados, livianos. Vemos también la edad de los puentes en barras. Y por último, el año de construido de los puentes. Y podemos llevar un control de cada puente más gráfico, más apegado a la realidad. En conclusiones, podemos decir que el sistema de puentes permite contar con un inventario de la totalidad de los puentes en la red de carretera, en el que se incluyen características, ubicación y estado físico. Ello permite efectuar la priorización, la necesidad de mantenimiento y rehabilitación, con lo que se logra optimización de los recursos aplicables, obteniendo al mismo tiempo la seguridad de los usuarios. Se emplean inspecciones visuales para evaluar diferentes partes de los puentes y determina el índice de la calificación, condición estructural calculada en el promedio de calificación individual ponderosa de acuerdo a la importancia. Inicialmente el resultado genera el sistema de administración, fue visión global, calificación de todo el inventario, puentes de todo tipo, tamaño, condición, localización. Las distribuciones de los esfuerzos provocados por todos estos escenarios de carga en los puentes son obtenidos de un análisis de los elementos finitos de estructura, mientras el deterioro de la estructura es evaluado mediante la evolución de crecimiento de una grieta en la zona forzada por la superestructura. Esto quiere decir que el fenómeno de fatiga va de la mano a la construcción, al tiempo de que fue realizado, diseño, fabricación de todo esto, de todo lo que embarga este concepto. Podemos hablar en conclusiones que hay que hacer un seguimiento para su mantenimiento, no hay que dejarlos carecer, hay que inspeccionar la soldadura por las grietas. Las grietas pueden llegar en un momento a otro, las cargas son diferentes porque los puentes de freno son diseñados por unas cargas, pero debido al crecimiento vehicular las cargas van aumentando y al ir aumentando las cargas puede abrir grietas mayores hasta que un puente pueda colapsar. Bueno, eso es todo por este video. Hasta la próxima oportunidad.